Buenas, ¿cómo andan todos? A ver, hoy estoy acá para hablar de el sistema educativo, nuestro sistema educativo. Eh, Puede ser aplicable al sistema educativo de toda Latinoamérica y probablemente también a gran parte del mundo en general, ¿tá? Pero yo específicamente voy a referirme a lo que conozco al sistema educativo de la Argentina. ¿Y por qué considero que es malo? Terriblemente malo. Porque pienso que es prácticamente una pérdida de tiempo todos los años que invertimos en ir a la escuela. A la escuela, al colegio. A ver, vamos a tratar algunos. Yo quiero hacer hincapié en algunos puntos específicos. ¿Cuánto tiempo nos pasamos en la escuela? ¿Cuánto? ¿Cuánto aprendemos? ¿Qué de lo que aprendemos nos sirve? ¿Y qué nos acordamos de todo lo que nos enseñan, digamos? ¿Y cómo podríamos cambiar las cosas si usásemos todo ese tiempo y ese esfuerzo de una forma diferente? Esto es algo básico para mí porque no sé si alguna vez se pusieron a pensar cuánto tiempo de nuestras vidas nosotros invertimos en la escuela. Nosotros vamos en promedio, en la Argentina, contando feriados, descuentos, vacaciones de invierno, de verano, como mínimo 160 días al año vamos a clases. Eso en un año son como 720 horas que nos pasamos metidos adentro de una institución estructurada donde lo que nos enseñan, realmente lo que nos enseñan, es a estar callados y a obedecer a una autoridad. Más allá de eso, las cosas útiles que nos enseñan son muy poquitas. Muy poquitas. Nos enseñan... en los primeros años de educación nos enseñan unas cuantas cosas bastante buenas. Cosas básicas que está muy bien que sepamos. Nos enseñan a escribir, nos enseñan a leer, nos enseñan a sumar, a restar, a contar, un poco de geografía básica, un poco de ciencias naturales, a distinguir a un ser vivo de una piedra. Son cosas útiles, y voy a decir, bueno, es necesario. Pero, curiosamente, una vez que pasamos sexto grado más o menos, toda nuestra educación se empieza a convertir en una especie de bombardeo intenso de información vacía. Vacía, completamente vacía, carente de importancia para nosotros. ¿Y por qué digo esto? No me malinterpreten, no estoy diciendo que todo lo que nos enseñan sea basura, al revés, nos enseñan cosas específicas, cosas muy específicas que la mayoría de nosotros no vamos a usar nunca. Nunca. Por ejemplo, a ver, si yo no voy a estudiar biología, genética, botánica, no sé, incluso veterinaria, ¿para qué quiero saber o para qué quiero o de qué me sirve, digamos? Sí sé para qué quiero saber, pero ¿de qué me sirve que un profesor trate de exigirme que yo memorice las partes de una célula y cómo se dividen y qué la mitocondria y que los nucleótidos y que... A ver, seamos sinceros, el 80% de nosotros salimos de la secundaria a los 17, 18 años y no nos acordamos de nada de eso, de nada. Es como un espacio en blanco así en nuestra mente, donde solo quedan fragmentos de las conversaciones que tuvimos con nuestros compañeros y de las cagadas que nos mandamos en el colegio, y nada más. No nos queda esa información en la cabeza. Y muchos pueden decir, no, eso es porque se estudian mal. Eso es porque está mal la forma en que aprendemos, la forma en que nos enseñan las cosas. Incluso el típico grupito de las nenitas ahí de enfrente, las chicas 10,
que se sientan y tienen todos los apuntes al día y hacen resumencitos y se ponen a estudiar, no se acuerdan de nada después. De nada, ¿eh? Vos vas y le preguntás, ¿vos sabés cuál era la capital de República Dominicana? El Congo, te dicen. No tienen ni idea. Nos pasamos estudiando países y capitales, ríos y fronteras, y después no se acuerdan de nada. Nos pasamos estudiando un montón de... A ver, yo soy fanático de la matemática, me encanta. Pero nos pasamos estudiando un montón de cosas en matemáticas que después no les van a servir para nada a un montón de gente. ¿Está? Yo quise estudiar ingeniería. Sí me sirvió, me parece perfecto, agradezco, amo a mi profesora de matemática, era una persona maravillosa que me ayudó muchísimo en la vida. Era alguien increíble y que tenía pasión al momento de enseñarte, te transmitía unas ganas de aprender increíbles. Pero a un montón de otros amigos míos, ¿qué carajo les sirve? ¿De qué les sirve aprender a resolver ecuaciones de segundo grado cuando después no saben ni contar el cambio que le tiene que devolver el kiosquero cuando van a comprar pan a la esquina? O sea, yo creo que todo nuestro sistema educativo se enfoca tanto en bombardearnos de información valiosa al fin y al cabo, pero carente de aplicación en nuestra vida, que se olvidan de muchos factores importantes que sí serían mucho más determinantes en la vida de las personas, de la sociedad en general. Por ejemplo, si nosotros nos pasamos 720 horas al año intentando aprender un montón de cosas que después olvidamos en 3 meses de vacaciones de verano, evidentemente hay una falla en el sistema. Hay una gran falla en el sistema. ¿Tá? Y de típico, a los profesores cuando uno les pregunta en la facultad, profe, ¿por qué tenemos que aprender esto? No, porque esto se les prepara para la facultad, porque esto son cosas que tienen que saber, bla, 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 bla. Siendo sinceros, siendo optimistas, el 60% de los chicos que se reciben ni siquiera logran ir a la facultad. Y no estoy diciendo que eso esté mal, no, al revés. O sea, no estoy diciendo que eso justifique el hecho de que no nos enseñen en la secundaria o en la primaria. No debería ser el caso. Pero sí pienso que para todos esos chicos que no logran ir a la facultad, sería mucho más útil aprender otro tipo de cosas. Aprender cosas como, por ejemplo, un poco de finanzas personales. Un poco de derechos, pero, a ver, derechos aplicables a la vida diaria. ¿Está? Cuando yo voy por la calle y una persona me golpea, o me choca, o me agrede, o me roba, ¿qué derechos tengo? A la mayoría, pero estoy casi seguro, no hice la prueba todavía, pero estoy convencido que al 90% de jóvenes entre 16 y... ¿Qué jóvenes? Entre 16 y 30 años, que vos te cruces por la calle y le preguntes, si vos estás en tu casa y alguien entra por la fuerza a intentar robarte, ¿cuáles son tus derechos? ¿Qué opciones de defensa, por ejemplo, tenés? ¿O cómo deberías reaccionar? No saben, no tienen ni idea. Entonces vos decís, a ver, esas son cosas que sería mucho más útil aprender, ¿no les parece? O, por otro lado, un poco de finanzas. La mayoría de nosotros, cuando salimos del colegio, no tenemos ni idea de cómo funciona el sistema financiero. Cómo sacar tarjeta de crédito, cómo calcular una tasa de interés, cuáles son los impuestos que deberíamos pagar, un poco de educación tributaria, un poco de... Ay, Dios, hay tantas cosas que la gente no tiene ni idea y que serían tan importantes. Cómo invertir dinero para no generar pérdidas a largo plazo. Por ejemplo, nosotros teníamos clase de derecho, de ética y de filosofía. ¿Está? Y en derecho nunca nos enseñaron cuáles son nuestros derechos. Nunca. Al revés, nos enseñaron la historia del derecho, la definición del derecho, qué es.
Y yo muchas veces le decía a la profesora, a mí me gustaba mucho discutirme, pelearme, ¿no?, con los profesores, y yo les decía, profe, pero ¿y por qué es esto así? ¿Y cuáles son nuestros derechos? ¿Y qué es esto? Y la profesora me decía, ay, categoría, cállate ya. Cállate ya que estás interrumpiendo la clase. O en filosofía, por ejemplo. En filosofía, Platón, Aristóteles. Ay, Sócrates nos enseñaban. Nos enseñaban dónde vivieron, en qué época, en qué año, pero nunca cómo aplicar todo lo que estos grandes pensadores enseñaron a nuestra vida. Nunca nos enseñaron eso. Por ejemplo, más de una vez me pasó que durante las clases la profesora estaba hablando sobre Sócrates o Aristóteles o Platón o un montón de otros filósofos y decía, bueno, él decía esto, esto y esto. Y entonces yo le decía, profe, y sí, pero entonces si aplicamos esto que él decía a lo que nos está pasando ahora, por ejemplo, en la Argentina o bla, 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 ella me decía, Categoría, deja de interrumpir, ¿sí? Vamos a seguir con lo que estamos hablando. Yo digo, profe, pero ¿esto qué es? ¿Es una clase de filosofía? ¿O es una clase de, qué? De historia de la filosofía. ¿De qué nos sirve a nosotros saber en qué año vivió Sócrates si no entendemos lo que decía? ¿De qué nos sirve a nosotros saber quién fue Platón si no somos capaces de entender el conocimiento que él quiso transmitir al resto de las personas? Yo, por ejemplo, sé que a muchos de mis compañeros les hubiese resultado mucho más útil en la secundaria aprender otro tipo de cosas, ¿no? Hay muchos que hoy en día yo les veo y están perdidos, y yo incluso también me considero más o menos así, porque nos pasamos 13 años de nuestra vida aprendiendo un montón de cosas que nos olvidamos en 13 meses, ni eso, en pocos meses. Entonces, a lo que yo voy es 13 años, 160 días por año, 720 horas por año, 9.360 horas de nuestras vidas desperdiciadas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que realmente aprendemos en todo ese tiempo? Leer, escribir, sumar, restar, contar hasta 1.000.000, con suerte, hay algunos que no saben. ¿Dónde vivimos? ¿Cuál es la capital de Argentina? Algunos ni siquiera se acuerdan cuántas provincias hay. No saben cuáles son los ríos más importantes de la Argentina, menos las capitales de todas las provincias. La mayoría no se acuerda. Entonces yo digo, ¿no sería mucho mejor reestructurar esto? Decir, bueno, tomemos los primeros años de educación y mantengámoslo. Es importante que en primero, segundo, tercer grado los chicos aprendan a contar, a sumar, a leer y a escribir. Y después vamos a dedicarnos a nutrir el conocimiento que cada uno necesita y no a bombardearles la cabeza de cosas inútiles. Por ejemplo, si hay un chico que demuestra pasión por la lectura, o por escribir, o por la música, tiene talento musical, pues nutramos eso. Incentivémosle a que siga por ahí. Enseñémosle a tener comprensión lectora, a aprender a diferenciar un texto bien escrito de algo mal escrito, a redactar, a sintetizar información. Puede convertirse en un gran escritor, en un autor de libros de texto, en un, no sé, en un catedrático de la gramática española, no sé. A aquel que demuestra pasión por la matemática, nutramos ese conocimiento. Démosle información matemática. Al que le gustan las ciencias exactas, física, química, astronomía, está perfecto. Lo útil que serían esas personas en la vida si todo ese conocimiento o esa capacidad que tienen en la cabeza para comprender eso se explota. La Argentina progresaría muchísimo. Pero ¿para qué vamos a obligarle a pasarse horas y horas y horas de su vida tratando de entender sobre historia?
si evidentemente a este chico no le interesa la historia? Y por otro lado, tampoco es que le estamos dando una forma muy útil de aprender historia. Porque lo único que hacemos, nuestras formas de evaluar lo que sabe, son tan arcaicas y obsoletas que el chico lo único que va a hacer en el mejor de los casos, si no reprueba directamente y se lleva materias a plazo, es agarrar un par de hojas, aprenderse de memoria 3 o 4 carillas y luego volcarlo a un examen en el que va a sacar un 6, va a aprobar y 3 meses después no se acuerda un carajo de la historia que estudió. Nada. ¿Está? Ese es un cambio importante que se podría hacer. ¿Por qué no cambiamos la forma de aprender? Enseñémosles a los chicos que aprender no se trata sobre memorizar un montón de información. Que no se trata sobre agarrar y decir, che, aprobé. Enseñémosles o comprendamos todos nosotros que aprender significa interiorizar la información, comprender lo que estoy leyendo, entender de lo que estoy hablando. ¿Saben qué maravilloso? A ver, vayámonos a un panorama utópico en el que cada chico realmente aprende toda la información que se le provee durante todos esos 13 años de educación básica, donde realmente interioriza todo ese conocimiento y logra comprender todos y cada uno de esos temas. ¿Saben qué? Viviríamos en en una sociedad utópica, en una sociedad súper desarrollada, donde todos seríamos seres sabios, cultos e instruidos. Pero eso no pasa, esa no es la realidad. La realidad es que la mayoría no le interesa, no tienen un profesor, un tutor o un encargado de la materia que despierte ese interés que ellos de por sí ya no tienen. No tienen las herramientas ni siquiera el conocimiento para aprender a analizar toda esa información. Y tampoco tienen necesidad de aprender toda esa información. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, en esta vida no todos vamos a ser catedráticos, doctores, ingenieros, arquitectos o médicos. No, la mayoría de nosotros en este país en el que vivimos, en este mundo, en el tercer mundo al menos, es que vamos a tener trabajos mucho más simples, mucho más básicos, en el que vamos a cumplir una tarea rutinaria durante una cierta cantidad de horas diarias para que a fin de mes nos den una remuneración económica y no morirnos de hambre. ¿Está? Esa es la realidad. Es triste, pero es la realidad. Entonces, ¿no sería mucho más útil a todas estas personas enseñarles a administrar esa remuneración económica que vamos a recibir? Por ejemplo, yo decía, de todo esto que nos sirve, de toda esta información que nos meten en la cabeza, ¿qué pasa si sacamos el 80% de eso que sabemos que no vamos a utilizar y lo reemplazamos por un 80% de conocimiento práctico? Conocimiento práctico. A ver, algo muy básico. Tengo 20.000 pesos de sueldo. Perfecto. Hago una tabla en una hojita. ¿Cuánto de este total, del 100% de mi sueldo, qué porcentaje va a mi vivienda? ¿Qué porcentaje va a mi alimentación? ¿Qué porcentaje va a mis gastos fijos mensuales? Luz, agua, internet, telefonía. ¿Cuánto me queda o cuánto es posible que pueda ahorrar? ¿Cómo administrar mi dinero para aprender a evitar gastos hormiga? ¿Cómo aprender a invertir lo que ahorré durante un año para el próximo año poder ganarla a la inflación? Para que mi futuro no sea tan sombrío como tener que trabajar desde los 20 hasta los 55, 60 durante 8 horas diarias, 5 o 6 días a la semana para simplemente llegar a fin de mes. ¿Saben qué bueno que sería si durante nuestra adolescencia nos enseñasen a invertir nuestro capital? Simplemente a, no sé, invertir en un plazo fijo, a entender cómo funciona ese sistema, para que yo diga, che, tengo 30 años, trabajo desde los 20, perfecto. Durante esos 20 ahorré el 20% de mi sueldo durante cada mes
o el 15, o el 10, el 5, siendo poco optimistas, el 5% lo ahorré. Hice ese pequeño sacrificio, lo invertí y hoy en día tengo este monto. Agarro este monto y lo transformo en una pequeña empresa, en un negocio familiar, en algo que me permita trabajar otros 10 años y después, cuando tenga 40, sentarme a disfrutar de mis hijos o de mis nietos, o de mi mujer, o de lo que se me cante la gana, ¿no? Pero sin tener que partirme el lomo trabajando 8 horas diarias todos los días, solo con el propósito de llegar a fin de mes. Sería tan bueno eso. Por ejemplo, otra cosa que sería muy útil que aprendamos y que nunca nos enseñan es ¿qué impuestos tenemos que pagar? Yo soy una persona que me gusta aprender por mi cuenta, soy medio autodidacta en casi todos los temas que me interesan o que considero que no tengo el conocimiento suficiente, y sin embargo me llevé varias sorpresas cuando me topé con la vida profesional. ¿Qué es lo que pasa? Que al depositar mi plata en el banco, taquete, cada mes tenía un descuento, retención de no sé qué cosa, impuesto esto, impuesto aquello. Nunca nadie me enseñó cómo el gobierno me iba a sacar plata. No me refiero a de mala manera a robarme, sino cómo me iban a descontar mis impuestos. Claro, yo estaba pagando un monotributo, estaba pagando rentas y del banco me estaban reteniendo ingresos brutos. Nunca nadie me explicó que eso era lo mismo y que tenía que ir y gestionar un papel para aplicar y para que no me descuenten eso. Nunca nadie me enseñó cuáles son mis obligaciones tributarias. Nunca nadie me enseñó cómo calcular el interés que me iba a cobrar la tarjeta de crédito cuando compro algo en cuotas. Nunca nadie me enseñó cómo calcular la tasa de retorno que tiene un plazo fijo aplicándole, por ejemplo, el valor de la inflación anual. Son cosas que deberían ser enseñadas. Deberían ser enseñadas. ¿Se imaginan lo diferente que sería el mundo si cada persona supiese cómo administrar correctamente su plata? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuánto de todo lo que aprendemos en todos esos 13 años realmente nos sirve? Seamos sinceros con nosotros mismos y digamos, a ver, ¿cuánto recuerdo de todo esto que aprendí? ¿Está? ¿Cuánto me sirvió? Hoy en día, si tienen más de 20, 25 años, piensen, ¿cuánto de todo esto me sirvió? ¿O cuánto de todo esto que aprendí puedo aplicarlo a mi vida? Entonces, piensen en lo diferente que podría ser todo si realmente esto se cambiase un poquito. Y ahora vamos al último punto de lo que yo quería hablar y a lo más importante. Yo no puedo cambiar todo el sistema educativo, no puedo educación básica, pero sí puedo cambiar lo que yo quiero aprender. Sí puedo modificar lo que yo quiero meter en mi cabecita. Y entonces yo digo, dejémonos de ser vagos. Dejémonos de poner excusas. Dejémonos de decir, che, no sé, esto no me enseñaron, yo no tenía ni idea. Pongámonos a investigar cosas útiles en la vida. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo tan informatizado, tan cargado de tecnología y de información, que justamente ese es el problema. Muchas veces la información es tanta que nos abomba. Pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo, vamos a tratar de concentrarnos en recaudar información útil y en decir, esto es lo que necesito aprender. El día de mañana quiero ser ingeniero. Bueno, que no te importe un carajo las notas de geografía o las notas de historia. Aprende física, aprende matemáticas, aprende dibujo técnico. El día de mañana querés ser abogado, pues que no te interese mucho la matemática. No te preocupes por cómo te van ciencias naturales. Preocúpate en derecho, en ética, en, no sé, filosofía. ¿Entendés? El día de mañana decís, che, la verdad que me gustaría viajar. Me gustaría viajar y dedicarme a, no sé, montar una agencia de turismo. Bueno, pues que tu principal prioridad sea aprender idiomas. Sea aprender, no sé, tratos internacionales. Marketing. En fin, sinceramente, pienso que
nosotros estamos viviendo en una situación actualmente, ahora en el 2019, la situación de nuestro país está bastante mal. Y la situación tercermundista en general es triste. Y yo pienso que una de las principales cosas que podemos hacer para mejorar esto es realmente aplicar esto que siempre nos dicen de que la educación es el arma más importante que podemos esgrimir para cambiar el futuro. Es cierto, pero tiene que ser educación concisa, concreta y aplicable, no cualquier educación o un amago de educación como tenemos nosotros, no. Tiene que ser algo que realmente nos sirva para aplicarlo a nuestra vida y a mejorar. Entonces, vamos a tratar de generar ese cambio, de generar este video está dedicado a estas personas que me están viendo, a las pocas personas que me van a mirar, para ver si logro generar un cambio de conciencia. ¿Entienden? Este es mi pequeño aporte para decir, dense cuenta de que nos estamos perdiendo años y años de nuestra vida solo aprendiendo a cumplir un horario y a obedecer a la autoridad. En un colegio, en una institución donde no podemos salir sin permiso, donde no podemos llegar tarde, donde nos enseñan a vestir uniformados y a respetar a la autoridad. Es prácticamente un régimen militar. A ver, no quiero ser fatalista, ¿no? Pero sinceramente eso es lo que nos enseñan. Nos acostumbramos a eso. No nos acostumbramos a ser autocríticos, a analizar la información que recibimos, a discernir entre lo que es válido y lo que es verdadero o lo que solo es un montón de palabrería barata. Estaría muy bueno que cada una de las personas que miren esto pueda ocasión y decir es o no es de esta forma. Si comparten mi opinión, estaría bueno que difundan esta información, que lo compartan, que se lo pasen a alguien que por ahí esté en edad de ir al secundario o a la primaria, a ver si logran que esa persona también se plantee un poco, y si no comparten mi opinión, que al menos les sirva para reflexionar sobre el asunto. Así que, bueno, estas son mis ideas. Yo pienso que sinceramente este tema es muy extenso, estaría para dividirlo en un par de secciones más y hablar de forma más específica, pero bueno, no sé, no sé si a alguien al fin y al cabo le va a interesar escucharme, justamente como digo. Pero bueno, creo que voy a ir dejando por acá porque se está haciendo súper largo y tampoco quiero cansarles con un montón de palabrería. Pero en serio, gente, de verdad, pónganse a pensar cómo invertimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, qué aprendemos realmente y qué nos sirve, qué queremos saber y qué nos quieren enseñar. Gracias, y si les gustó, se agradece cualquier comentario, que lo compartan o que lo critiquen, también sirve. Listo, nos vemos en la próxima, gente.